Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de este conversatorio COVID-19, la mirada clínica. Les deseamos que tengan un excelente año 2022 y que superemos esta situación extraordinaria en que nos encontramos la humanidad. Hoy estamos en esta novena edición del conversatorio COVID-19, la mirada clínica, donde se abordará un tema muy interesante: la formación profesional del médico en tiempos de pandemia. Participa en esta ocasión la Academia de Medicina e Investigación del Departamento de Clínicas Médicas y estará coordinado este conversatorio por el presidente de esta academia, el doctor Netzahualpili Delgado Figueroa, a quien agradecemos todo su interés y todo su entusiasmo para llevar a cabo este conversatorio. Tenemos invitados extraordinarios también que son muy jóvenes y tienen mucho que decirnos. Y para no dar más rodeos, quisiera dejar la conducción en manos del presidente de la Academia de Medicina e Investigación, doctor Netzahualpili Delgado. Bienvenidos, bienvenido doctor Netzahualpili. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todo nuestro público. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias, doctor Pedro Farfán, nuestro jefe de Departamento de Clínicas Médicas de aquí de la Universidad de Guadalajara. Y pues agradecer a la Universidad de Guadalajara que nos permite estos espacios para conversar al respecto de un tema que es tan relevante tanto para los profesores, el público general, los estudiantes sobre todo. En esta ocasión diseñamos este conversatorio con la necesidad de tener voces de profesores, de tener personas externas a la misma universidad, así como también tener la voz de los mismos estudiantes, quienes requieren, en este caso, de una mejor formación en la área de la salud y que definitivamente se han venido importantes retos. En esta ocasión, esta tarde nos estarán acompañando en este conversatorio el doctor Ramiro Israel Esparza Pérez. Él es médico especialista de medicina interna, egresado de la Universidad de Guadalajara, con la maestría en educación médica por parte de la Universidad de Harvard Medical School. Muchísimas gracias, doctor Ramiro, por acompañarnos. También nos acompaña el doctor Abraham Edgar Gracia Ramos, médico internista del Hospital General La Raza del IMSS, con maestría en Ciencias de la Salud y también estudiando el doctorado en investigación de medicina por el IPN. Así como también se desempeña como editor asociado del Journal Médico Oxford Medical Case Reports. Doctor Abraham, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña la doctora Valeria Elizabeth Ruiz Santana, quien es médico pasante de servicio social en el Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias, doctora Valeria, por acompañarnos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues iniciamos esta primera ronda de este conversatorio, en el cual estaremos abordando grandes aspectos, grandes retos respecto a la educación médica y la formación profesional de los profesionales de la salud. Primero, pues, quisiera dejar el tema, que sería, ¿cuál es el impacto que pudiera haber tenido, en este caso, la educación, el COVID-19? Vamos a empezar estas perspectivas, esta conversación, primero con el doctor Ramiro Esparza. Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Muchas gracias. Primero, gracias al doctor Farfán por la invitación, el Departamento de Clínicas Médicas, y doctor Netzahualpili, gracias por la invitación. De igual manera, compartir con el doctor Abraham y la doctora Valeria. Creo que va a ser un ejercicio muy interesante. Sobre la pregunta, creo que es evidente para todos los seres humanos de que más que impacto fue una explosión por un meteorito que nadie esperaba, COVID-19. Creo que nos tomó por sorpresa a todos, a todas las universidades, a todos los países, a todas las personas. Y el hecho de considerar la educación como un proceso multifactorial, donde hay elementos del antecedente personal de cada persona, elementos psicológicos, sociales, salud mental, la relación entre el estudiante junto con su profesor, mentores, aspectos clínicos, creo que hizo una disrupción total en todo esto. Para bien y para mal, esta disrupción, y creo que es algo que vamos a abordar sin duda el día de hoy, esperamos o se esperan cosas que impacten negativamente, por ejemplo, con el número de horas de práctica, especialmente en las áreas quirúrgicas, pero también se esperan ciertas cosas positivas que las hemos visto y que de hecho las estamos viviendo en estos momentos, que es la
revolución tecnológica en educación, el boom de las aplicaciones, el boom del aprendizaje híbrido, de más herramientas para aula invertida, en fin, es algo que sin duda va a revolucionar. Lamentablemente, y como sucede en muchos aspectos del mundo, el impacto negativo probablemente de esta pandemia en educación médica, incluso en otras áreas, va a ser o fue más grande en aquellos sitios con menos recursos, en aquellas poblaciones que cuentan no con tantos apoyos, menos favorecidas, y lamentablemente aquellas personas que a lo mejor no tenían con los recursos de tener una computadora, de tener a lo mejor un hogar, un área adecuada para mantener la atención en clase, es donde más afectó y va a seguir afectando. Entonces, esto lamentablemente, en contraparte, pudiera aumentar la brecha entre aquellos más favorecidos comparados con los no favorecidos. No sé qué opinen. Sí, bueno, definitivamente hemos identificado que al menos México y otros países de América Latina tienen circunstancias completamente diferentes a otros países donde el desarrollo ha permitido que proliferen más las escuelas, por ejemplo, escuelas privadas de la formación de profesionales de la salud, y gran parte, pues en este caso de estas escuelas, tenían mayor infraestructura, ¿no?, que las escuelas públicas, ¿no?, que es algo que se ha visto como parte del problema del rezago educativo, no necesariamente explícitamente hablando del área de la salud, ¿no? Entonces, definitivamente es un punto de perspectiva, inequidad en varios de los aspectos relevantes para la educación, llámese cualquier tipo de formación disciplinar. Y el otro aspecto es, llega la pandemia con escuelas, universidades no preparadas para las circunstancias que se venían al frente, ¿no? Abraham, te cedo la palabra y posteriormente con Valeria. Adelante, Abraham. Muchas gracias, Netza. Muchas gracias, doctor Farfán y Netza, por la invitación. Un saludo para todos. Pues sí, la pandemia ha impactado de manera muy abrupta. Coincido en varios aspectos de los que menciona Ramiro. Nosotros tenemos de forma más o menos estructurada, por decirlo de alguna forma, la educación, ¿no? Y tenemos como ya predeterminado un rol en el cual nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Quizá en la escuela donde nosotros acudimos estamos más acostumbrados a que exponemos, estamos en contacto con el profesor, o bien somos más pasivos a lo mejor y estamos más acostumbrados a que el profesor nos dé las clases, ¿no? Pero llegó la pandemia y interrumpió de forma abrupta esa metodología, ese rol que nosotros teníamos para aprender, y interrumpió en todos los aspectos. La medicina no solamente se aprende en el aula, ¿no? Sino que, por ejemplo, los estudiantes que van al internado, ellos ya empiezan ya a interactuar, ese es su punto de partida para empezar a enrolarse en la vida como médicos y a tener una mayor interacción con los pacientes. Y llegó la pandemia y les interrumpió esto, ¿no? Y no solamente lo interrumpió, sino que nos vimos en una crisis en la cual no sabíamos cómo reaccionar, ¿no? O sea, los profesores, las currículas, no sabían cómo responder a la necesidad del estudiante para que pudiera continuar su proceso de aprendizaje, ¿no? Afortunadamente, también, como bien lo menciona Ramiro, tenemos ya las ventajas de la tecnología que nos permiten, de alguna manera, apoyarnos de esa tecnología para poder retomar esos roles, pero sí va a haber una brecha muy importante en el aprendizaje. Yo particularmente pienso que el área del aprendizaje del estudiante de medicina que más se va a ver afectado es aquel que requiere de la interacción con el paciente, ¿no? Porque es la que más ha costado de alguna manera sustituir o reponerles a los estudiantes, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Abraham. Valeria, nos encantaría escuchar, doctora Valeria, nos encantaría escuchar qué es, desde la perspectiva de los estudiantes, lo que más ha impactado en la educación esta situación de COVID-19 que vivimos actualmente.
Bueno, primeramente gracias al doctor Farfán por la invitación, al doctor Netza, un saludo a todos, un placer estar aquí. Yo desde la perspectiva de estudiante, yo lo que me he dado cuenta en lo que se suele comentar entre todos mis compañeros, uno de los principales retos para tomar las clases en casa, sobre todo en el área de ciencias de la salud, siendo una de las pocas áreas que inequívocamente requiere tener actividades clínicas y tener actividades prácticas, ha sido el hecho de que a lo mejor muchos de los profesores no estaban preparados para tener esta migración a completamente tener la escuela en línea. Muchos de ellos incluso no estaban familiarizados con la utilización de esos métodos, entonces en general fue un proceso de migración bastante árido. Muchos de ellos no tenían ni siquiera a lo mejor una computadora en su hogar para poder brindar una clase en línea, y lo que lo sería todavía más difícil para los estudiantes. Además de que, como comentaba el doctor Ramiro, pues en general existen alumnos que no cuentan con el privilegio de tener un área específica en sus hogares, un área tranquila donde se pueda tener un ambiente cómodo para poder estudiar y para mantenerse concentrados con la clase. Y siempre es el constante reto de tener la distracción del hogar o realmente tener problemas con la conexión. Y sobre todo, como comentaba el doctor Abraham, pienso que en etapas clínicas, por ejemplo, cuando se empezaban a tener esas rotaciones en el hospital en propedéutica, durante el internado, que es realmente cuando uno comienza a sentirse médico tal cual, a utilizar todos esos conocimientos que se han ido adquiriendo durante nuestra formación y empezar a aplicarlos y utilizarlos y a empezarlos a ver como un todo y no conocimiento aislado. Creo que sí es una parte que se ha mermado bastante y que yo veo en lo personal que es un poco difícil recuperar porque es algo que es meramente clínico. Muchas gracias, Valeria. Yo quisiera profundizar en este aspecto. Me llevo parte de la conversación que estás realizando respecto a el sentido de pertenencia, ¿no? El hablar que tú sientes que estás en la universidad involucra que vayas a la universidad, ¿no? Y ese es el tener una barrera de distancia como tal, una interacción limitada a estarnos viendo a través de una pantalla, no permite que nos conozcamos, no permite tener la posibilidad de generar esos lazos que son tan importantes, por ejemplo, entre compañeros, en este caso, profesores, alumnos. Es decir, es de gran importancia que podamos tener la posibilidad de interactuar persona a persona. Pensémoslo que cualquier tipo de acuerdo que hagamos, cualquier colectividad que hagamos como grupo de trabajo, involucra muchas veces ese pequeño convivio donde nos permite a nosotros tener la confianza de poder desenvolvernos en proyectos, ¿no? Creo que una gran limitante que hemos nosotros identificado en este proceso, a partir de los puntos expuestos en esta primera pregunta, es que ese sentido de pertenencia se ha desvanecido por las circunstancias en las cuales estamos teniendo nosotros esas interacciones. Tú lo mencionabas, el sentirse emocionados los estudiantes en el sentido de empezar a tener las primeras interacciones con sus pacientes, las primeras visitas a los hospitales. Todos esos aspectos te permiten reforzar algunos aspectos para decir, lo que estoy haciendo aquí, de estar en esta carrera, en esta licenciatura, es lo que yo quiero hacer. Lo que yo estoy viendo aquí a esta mitad de la carrera refuerza el seguir yo motivándome por ser cada vez un mejor estudiante y entregarlo todo por formarme de la mejor manera. Cuando no tienes ese incentivo inmediato de sentir la pertenencia de la institución o la pertenencia de la interacción al objetivo que tú estás buscando, porque al final uno de los objetivos es lograr formarse para poder ofrecer un adecuado servicio de salud, el beneficio hacia la sociedad, el definir nuestro rol como profesionales, creo que eso deja tambaleando varios aspectos que podrían impactar de forma muy importante en el desempeño que tengamos nosotros como estudiantes en la misma formación de nosotros como estudiantes de ciencias de la salud. Muchísimas gracias. ¿Tenemos réplica de Ramiro respecto a este punto? Me gustaría construir acerca de lo que han comentado la doctora Valeria y el doctor Abraham. Y hay una frase que me encantó, que es que los profesores no estaban preparados para este cambio. A mí me tocó vivir la pandemia como profesor y alumno al mismo tiempo. Y en realidad yo sentí que no estuve preparado ni como profesor ni como alumno. Y yo manejaba de manera probablemente básica cierto grado de tecnología en educación. No estaba
para nada preparado. Y creo que eso fue algo que se vio en ese momento, el hecho de que se tuviera que manejar de cierta manera la frustración de alumno a profesor y de profesor a alumno, y cómo manejar esta situación, cómo adaptarse, y probablemente aquí la importancia de cierto grado de empatía por ambos lados, tanto profesores como alumnos. Probablemente como profesores, sin duda, algo clave que debió suceder y que debe estar sucediendo en estos momentos era actualizarse, sin duda, el obtener habilidades, profesionalización docente, que es algo que en educación médica está un poco rezagado. La típica creencia de que por ser médicos ya podemos enseñar y no es así. Entonces eso acentuó la necesidad de una verdadera formación, una necesidad de tener información actualizada, de hacer una comunidad, de recibir retroalimentación, de ver qué se está haciendo en otras partes, cómo podemos mejorar pues este proceso de aprendizaje en línea. Y comento que no estaba para nada preparado, yo creo que nadie en el mundo, porque el hecho de dar un curso en línea, de pasar un curso de presencial en línea, requiere un proceso de diseño, de formulación de objetivos. Se requiere un gran trabajo de diseño instruccional, hacer un curso en línea. Probablemente para un curso de 6 meses, si yo creo que varios de ustedes han hecho alguno o diseñado alguno, requiere probablemente hasta 1 o 2 años. O sea, es un gran trabajo el decidir si una sesión se va a dar en vivo, si algo va a ser grabado, si se van a dejar actividades de aula invertida para los alumnos. Es un trabajo que requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Y que esto haya sucedido de un momento a otro y que se tuvieran que tomar decisiones en cuestión de semanas o meses, eso evidentemente hizo que esta transición, por lo menos el primer año, pues no fuera probablemente de la mayor calidad educativa posible. Fue más que nada sobrevivir a este impacto, que fue la pregunta del doctor Netz, es sobrevivir a este impacto, ir aprendiendo en el camino mientras todos tratábamos de ver qué estrategias pudieran funcionar y salir adelante. Y el segundo punto que es muy importante que comenta el doctor Abraham es que clásicamente en México, salvo ciertas excepciones, la educación es pasiva. Es típico que, por lo menos en los primeros semestres de carrera en casi todas las universidades, el llegar a un aula, sentarse, que el profesor exponga, o incluso los alumnos, independientemente de qué estrategias se utilicen, y uno sentado escuchando durante 1 o 2 horas y posteriormente hacer alguna actividad, repasar y se acabó. Eso de entrada es una estrategia que pudiera mejorarse por algunas alternativas de aprendizaje activo que aumenten la atención, que aumenten las actividades en equipo, que aumenten la motivación intrínseca a los alumnos, como comenta el doctor Nezahualpili. Entonces, el gran problema que tuvimos en México es que tratamos de hacer ese aprendizaje pasivo y pasarlo directamente en línea. Si de por sí en persona ese aprendizaje activo tiene sus problemas, sus bemoles, hacerlo en línea únicamente los acentúa. Eso evita que el alumno preste más atención. Eso pudiera aumentar de cierta manera que haya menos interacción, si es nada más un profesor o un compañero hablando en video en tiempo real, y eso sin duda perjudica, pues perjudica el aprendizaje. Entonces, creo que esto también fue una oportunidad para implementar estrategias de aprendizaje activo, aunque sea en línea, para mantener esa atención del alumno, porque finalmente si el alumno se aburre, se apaga la cámara, si se va, si se duerme, si no va a clases, el profesor tiene un gran papel ahí de que no está haciendo ese engagement, esa atracción al alumno sobre el contenido, ese sentido de pertenencia en la clase, en la universidad, con el profesor y que aprenda. Entonces, como profesores creo que no nos debemos estancar, debemos buscar estrategias tanto presenciales, híbridas, virtuales y tratar de solventar esos problemas que comenta perfectamente la doctora Valeria y que creo que representan a muchísimos estudiantes de medicina en México, incluso en el mundo. Es una gran oportunidad de crecimiento esta pandemia en ese aspecto. Gracias, Ramiro. Abraham, ¿tenemos réplica respecto a esta o pasamos al siguiente tema? Valeria, Abraham. Ok, va. Siguiente punto. ¿Qué habilidades principalmente son las que se han visto afectadas? Hablábamos que principalmente habían sido las quirúrgicas, pero ¿qué otras pudiéramos llamar habilidades no necesariamente duras, sino más bien habilidades suaves son las que han, en este caso, visto afectadas en el proceso de interacción alumno-maestro
y compañeros, mismos alumnos, ¿no? Vamos primero con Abraham, después Valeria y luego Ramiro. Sí, yo creo que todas las habilidades, todo lo que implica de forma global la enseñanza y el aprendizaje para los alumnos se vio afectado, ¿no? Como ya lo mencionaron, esto fue un punto de cambio total en la educación para los estudiantes de medicina, y entonces desde la forma en la que tenían que ir adquiriendo sus habilidades, sus conocimientos, interactuar con sus compañeros, interactuar con sus profesores, todo eso se vio muy afectado. Pero sigo insistiendo que el principal problema ya fueron las áreas clínicas, ¿no? Existe realmente muy poca, a pesar de que hoy en día los libros, por ejemplo, o las plataformas que se tienen para la educación te permiten, por ejemplo, tener modelos o simuladores de la enseñanza que pudiera ser como tener un paciente en diversas situaciones clínicas. Antes de la pandemia esto era muy poco visto, muy poco utilizado. Ahorita después de la pandemia todavía se sigue teniendo ese rezago, ¿no? No hemos podido todavía sustituir esa, o de manera paliar, por así decirlo, el que el estudiante de medicina pueda aprender de manera a distancia ese tipo de habilidades clínicas que prácticamente están limitadas a la interacción médico-paciente, ¿no? No quiere decir que a través de un simulador no puedan aprender ciertas habilidades de esa naturaleza, ¿no? Pero solamente es una forma más sutil, digámoslo así. Les va a permitir un cierto acercamiento, pero no les va a permitir el aprendizaje en su totalidad, ¿no? Y sigo insistiendo en que el estudiante de pregrado que de repente le tocó llegar y le tocaba empezar su internado, ¿no? Porque fue en estos meses de febrero de hace 2 años cuando empezó la pandemia y les tocaba a muchas generaciones llegar al hospital, y que representa para ellos el mayor acercamiento que pueden tener, y aparte, no olvidar que para muchos estudiantes de medicina quizás sea la única oportunidad que tengan en estar en un ámbito hospitalario. Menos de la mitad de los estudiantes de medicina lamentablemente llegan a tener una especialidad clínica, y entonces, por lo tanto, su mayor acercamiento que van a tener a la práctica clínica hospitalaria va a ser a través del internado, ¿no? Y de repente que tuvieran que llegar ellos y que les digan, no, pues sabes qué, al menos en las universidades donde yo tuve contacto con estudiantes, dijeron, pues algunos no sabían qué hacer con ellos, los regresaron a sus casas, otros sí, pero no los dejaban acercarse a los pacientes porque el hospital se limitó completamente a ver pacientes COVID. Entonces ellos hacían otras labores administrativas o estudiar, no sé, pero no tuvieron esa interacción, y prácticamente ese primer año para muchos de haber podido ser la oportunidad de aprender en el área clínica, pues lamentablemente se perdió, ¿no? Y ese es otro reto también. Lamentablemente nosotros tenemos ciertos plazos o tiempo para cumplir nuestra educación, ¿no? Se llegó a plantear que se pudieran extender estos tiempos para la educación con tal de que se pudiera cubrir en un mayor plazo, en un mayor tiempo, esta necesidad educativa para los alumnos, ¿no? Esto fue controversial tanto para los propios alumnos como para los profesores y los planes de estudio, que lamentablemente no se podían adecuar tan de forma abrupta, ¿no? Gracias, Abraham. Abundando en ese aspecto,
hay un estudio, ¿no? Muy reciente que gentilmente nos hizo llegar también Maximiliano, ¿no? Servini. Publicaron este año en la revista BMC Education, Medical Education, donde uno de los resultados muy interesantes fue que la mayoría de los estudiantes de último año se les encuestó, se hizo un estudio transversal donde contestaron más de 600 estudiantes y estos expresaron más del 80% que estarían dispuestos a repetir el último año de su formación clínica debido a que tuvieron una interrupción abrupta de toda formación y contacto clínico, ¿no? Y esa fue el detonante para que, en este caso, a nivel pregrado, como también a nivel posgrado, en las residencias, sobre todo las residencias quirúrgicas, se pudiera ofrecer la posibilidad de extender todavía un año más, ¿no? De residencia con la finalidad de alcanzar esas habilidades quirúrgicas que probablemente una gran parte de estas dos últimas generaciones se haya visto mermada su formación, ¿no? Entonces, es importante señalar este tipo de estudios transversales que están revelando importantemente la perspectiva presente entre los estudiantes, ¿no? Y las diferencias tan importantes que existen entre una escuela pública y una escuela privada, ¿no? Donde las escuelas privadas tuvieron una mayor capacidad de respuesta con infraestructura para la educación a nivel virtual o híbrida, así como la formación de estos estudiantes con recursos, con la posibilidad de tener mayor cantidad de biblioteca digital y recursos informáticos, y cómo pues en este caso vivimos un proceso muy importante de desinformación y sobre todo de necesidades para comprender más acerca del virus, ¿no? Porque en este momento todo ha sido unas circunstancias donde conforme va saliendo la evidencia, se han diseñado políticas públicas más apropiadas, porque de momento pues fue de tajo el cierre de escuelas, ¿no? Entonces, en este momento ya hemos visto que la evidencia nos está orientando, al menos la evidencia que teníamos con la variante Delta y con la cepa original, era lo que teníamos. Ahora con Omicron, pues sería replantearse gran parte, en este caso, de la evidencia que tenemos respecto a COVID-19, ¿no? Entonces, eso es importante porque definitivamente las escuelas privadas se encontraron con condiciones por los recursos, con la mayor posibilidad de respuesta que una escuela pública, ¿no? Y sobre todo ese sentir de parte de los estudiantes. Valeria, te concedemos la palabra. Muchísimas gracias, Abraham. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que comentan todos y evidentemente más allá de toda la merma que se ha tenido en el área clínica y en la formación de habilidades con el paciente, la relación de médico-paciente, también me gustaría señalar otra parte que me parece también muy importante, que es el contacto entre pares. El hecho de haber tenido a mí durante mi formación mis compañeros y saber que a lo mejor yo no era la única que estaba con esas dificultades y que yo no estaba sola yo en ese proceso y que mis compañeros me acompañaban y que muchas veces fueron ellos quienes me motivaran a seguir adelante y que ahorita en esta situación que todas las clases se están presentando en línea sea una interacción que es difícil porque a veces incluso los estudiantes que están apenas entrando a la universidad ni siquiera conocen a sus compañeros, ni siquiera han tenido la oportunidad de tener esa convivencia que a mí en lo personal en la universidad me parece relevante y sobre todo más en área de la salud, que es bien sabido que tiene altas tasas de depresión, ansiedad y suicidio. Me parece que el acompañamiento entre pares es algo fundamental y es algo que se está perdiendo verdaderamente y que pues es importante que tratáramos los docentes de ver cómo fomentar que exista esa convivencia y esa interacción entre estudiantes al momento de las clases. ¿Tenemos réplica de Ramiro? No, totalmente de acuerdo. Lo que comenta Abraham es importante. Algunas universidades ya estaban preparadas con simuladores de alta fidelidad, con áreas específicas de simulación, que de entrada no sustituyen, obviamente, el contacto con el paciente. Uno de los ejemplos clásicos es, por ejemplo, la habilidad o competencia de dar malas noticias, que es algo que los médicos tenemos que aprender y que clásicamente en México se hace con el ejemplo, con el pase de visita, al lado de la cama del paciente. En otros países que tienen un poquito más de experiencia con simulación sí lo hacen de manera sistematizada y debes cumplir con ciertas simulaciones en dar malas noticias
a los pacientes antes de que te atrevas a estar junto con el paciente. Pero aquí en México no se hace de esa manera y ese es el tipo de competencias que sin duda se vieron afectadas y van a seguir afectadas de esa manera. Y resalto mucho más, de hecho, lo que comenta la doctora Valeria, y es esa relación que tenemos con nosotros mismos. La relación, la convivencia, como menciona, es parte fundamental del aprendizaje. Somos seres sociales. Realmente el quitar eso de tajo fue algo que va a tener repercusiones y que actualmente debemos fomentar. O sea, realmente tanto en clase como las mismas universidades deben fomentar espacios, aunque sea virtuales, para que los mismos alumnos puedan compartir sus emociones, qué ha funcionado con ellos, qué no ha funcionado. Y creo que también por parte de los profesores, porque es algo que puede enriquecer los cursos, que pueden enriquecernos a nosotros también como personas. Entonces creo sin duda que eso es algo que se ha perdido y que probablemente en algunos años vamos a saber qué consecuencias tuvo. Probablemente agregaría algo que es más a largo plazo, y es que existan cambios vocacionales debido a la falta de exposición hospitalaria. Por ejemplo, si una persona no pasó tanto tiempo en quirófano, probablemente no va a irse hacia áreas quirúrgicas o la falta de exposición a todas las áreas de la medicina, que es muy rica, ocasione eso, algún cambio en el aspecto personal o profesional. Pero sí es un impacto importante. De acuerdo, muchísimas gracias. Réplica de parte de Abraham o de Valeria. Continuamos. Sí, nada más reforzar lo que comenta Ramiro, es muy importante. Esto y que también lo comentabas tú, Nexa, es esto de reforzar a través de la misma práctica y la interacción social lo que realmente te gusta y lo que realmente no te gusta, ¿no? Muchos de nosotros vamos a través del el estudiar medicina, te vas dando qué áreas te gustan, qué áreas te interesan, si son médicas, si son quirúrgicas, a través de la interacción con tus profesores, que muchos de ellos te transmiten a través de su forma de hacer las cosas y de enseñar, te transmiten esto de aspectos que te pueden ser relevantes e interesantes, ¿no? Y que por ahí vas encontrando tu vocación, ¿no? Y que esto lamentablemente, por esto de la pandemia, pues se interrumpe y a lo mejor los estudiantes de medicina, pues lamentablemente van a tener una visión más limitada para seguir su curso a través de su formación médica, ¿no? Y pueda llevarlos quizá a elegir a lo mejor un camino, una especialidad, que tal vez a lo mejor después digan, híjole, esto no, creo que no era lo mío, creo que me parece ya no tan interesante o tan relevante, ¿no? Eso sería todo mi comentario adicional nada más. Muchas gracias, Abraham. Valeria, ¿algún otro o continuamos con él? Creo que también eso mismo que comentan de que tener ese problema de no estar expuesto a algún área en específico, también yo lo veo mermado en los residentes, porque por ejemplo en los hospitales que son centros de COVID, los mismos residentes de medicina interna han llevado ya 2 años donde mayoritariamente los casos que han manejado y a los que han estado expuestos han sido meramente COVID. Entonces, ¿qué pasa con el manejo de todos los demás pacientes? O residentes quirúrgicos que realmente pues su formación es práctica y realmente es su única labor. Realmente han estado en las áreas COVID y no han tenido la oportunidad de tener esa misma exposición al manejo de pacientes que pues no se está teniendo como debería. Excelente, muchísimas gracias, Valeria. Pasamos a el siguiente tópico. Respecto al modelo virtual híbrido, ¿qué otros ejemplos hay? ¿Hacia dónde puede acercarse la educación y la formación profesional? ¿Qué ejemplos pudieran ser adoptados en nuestro contexto, independientemente si se trata de una universidad pública o una universidad privada? Primero va el doctor Ramiro y vamos en el orden Abraham y después Valeria. Muchas gracias. Bueno, me parece una pregunta muy interesante. De entrada, creo que a mediano plazo prácticamente todos los cursos deben ser planeados como híbridos y aplicar lo que hemos aprendido.
Y algo que en México, en educación médica, se ha aprendido es que si se quiere extrapolar la típica clase de aprendizaje pasivo de un profesor dando clases a únicamente video en tiempo real por cualquier plataforma, sea Zoom, Meets, Teams, lo que sea, eso probablemente no va a ser la mejor estrategia para generar ese interés o motivación en los alumnos. Entonces, creo que es una oportunidad pues única para implementar ya estrategias de aprendizaje activo, las cuales no tienen ningún costo extra. Realmente implementar estrategias de aprendizaje activo de, por ejemplo, aprendizaje basado en equipos, en proyectos, colaborativo, etcétera, es algo que no tiene un peso extra. Eso pudiera disminuir la brecha un poco entre universidades privadas y públicas sin ningún problema. Es algo que no requiere tecnología, pero sí requiere preparación y requiere tiempo. Y en este punto, el aprendizaje activo es en países o en culturas donde no estamos acostumbrados a ese aprendizaje activo, puede generar rechazo al inicio tanto de los alumnos como los profesores. Y lo comento porque incluso en mi propio caso, viví toda la carrera sentado recibiendo clases del profesor. Y si de repente llega un profesor y nos dice, bueno, ustedes van a en casa a revisar esta parte del manual, van a hacer estas pequeñas actividades, estos exámenes, y aquí en clase vamos a discutir y vamos a ver únicamente casos clínicos. Eso es un cambio de paradigma total y al inicio puede generar mucha frustración, pero incorporándolo poco a poco, creo que puede hacer un gran cambio y puede mejorar un poco la calidad, motivación y atención en esta parte del aprendizaje en línea. Entonces, creo que debemos aprovechar, meter mucho a diseño instruccional. Creo que es una de las áreas que se ve ya meter en todas las universidades de México, sin duda. Y como alumno, porque ven el chat que algunas personas en Facebook, creo, están poniendo que como alumno en ocasiones usar las plataformas en línea es difícil. Y es cierto, vamos a tener que aprender sobre la marcha como alumno, como profesor y tener esa comprensión y empatía que mencioné previamente en ambas áreas, alumno y profesor. Entonces, sí me gustaría escuchar sus opiniones. Abraham, Netza, Valeria, me encantaría escucharlas y ver qué podemos concluir. Adelante, Abraham. Sí, yo estoy de acuerdo con Ramiro. Digo, nos alcanzó el futuro, digámoslo así, porque nos apresuró a tomar este modelo híbrido de educación. Y pues debemos verlo como una oportunidad, ¿no? De poder implementar este modelo, ¿no? Sí es cierto esto que comentan aquí en el chat, que se sigue teniendo una brecha en cuanto al aprendizaje del uso de las plataformas. Afortunadamente las plataformas también son, cada vez las están haciendo más amigables, las están dotando de más herramientas a su vez para que sea más fácil y más didáctica, más completa la interacción, y que faciliten el aprendizaje, ¿no? Sí tendríamos que, digámoslo así, que incrementar la enseñanza, tanto en los profesores como en los alumnos, del uso correcto y sacarle el mayor provecho posible a estas plataformas, ¿no? Lo comentábamos también en el aspecto de la simulación o del uso de simuladores. Por ejemplo, en la pandemia, a través de programas de simulación, nos permitió llegar o llevar el conocimiento de personas que no estuvieran tan familiarizadas con el uso de la ventilación mecánica, por ejemplo. Les permitió tomar un curso por internet, ¿no? Para aprender a usar un ventilador. Ese tipo de simuladores se han incrementado a raíz de la pandemia y ahora creo que esto nos puede permitir que se puedan agregar y se puedan utilizar ya de forma más rutinaria este tipo de simuladores para la educación médica, ¿no? Poniendo, por ejemplo,
problemas como lo que comentaba Ramiro, que permiten a través de un simulador enseñarle a un estudiante de medicina cómo dar malas noticias. Así hay muchos más simuladores y todo esto puede ser de mucha ayuda para todos, ¿no? Entonces yo coincido en que sí, la educación híbrida debe de ser ya parte importante, ya debemos de integrarlo ya completamente, no esperar a que nosotros regresemos a a nuestra forma de aprendizaje habitual, ¿no? Al inicio de la pandemia se perdió mucho tiempo estando expectantes en muchas escuelas, en muchas universidades, porque estaban esperanzados en que la pandemia pasara en unos cuantos meses y pudiéramos todos regresar a la escuela o a nuestros roles habituales, ¿no? Entonces, ahorita, más bien lo que tenemos que pensar, lo que nos debe de dejar ya a 2 años de la pandemia es que no podemos estar esperanzados a que vamos a regresar a nuestros roles y tenemos que adaptarnos. Y parte de esta adaptación precisamente debe de ser esa, ¿no? Adoptar más bien el modelo híbrido. Totalmente, Abraham. Consideramos, entonces, nos podemos llevar de este punto importante, no solo estar esperando a que la pandemia se termine a causa de las acciones como la vacunación, que todo el mundo ya termine infectado, que exista una inmunidad, que se tomen decisiones de política pública adecuadas para empezar a erradicar la cantidad de casos y la morbilidad asociada al COVID-19 y volver a la normalidad. La pregunta es, ¿deberíamos de regresar a la normalidad? Es decir, ¿por qué no aprovechar todo este cambio para realmente mejorar todos esos aspectos, ¿no? El tema es, ¿por qué quedarnos en el modelo de esperar que las cosas mejoren para regresar a como estábamos antes, ¿no? Adelante, Valeria. Me parece súper relevante lo que comenta el doctor Netza. O sea, realmente es una oportunidad de mejora y deberían estarse cuestionando todos los directivos y todas las autoridades de todas las universidades si realmente vale la pena regresar a ese mismo modelo de educación pasiva que, por ejemplo, en medicina es muy frecuente. Realmente habría que preguntarse si realmente este modelo es viable, si está dando los resultados que debería de dar, o si realmente la migración hacia el modelo híbrido solamente expuso las deficiencias que ese sistema ya tenía y que eran bien sabidas que existían, y pues al parecer nadie parecía tener ninguna intención de solucionarlo y solamente era, mientras sigan saliendo generaciones, pues con eso. Entonces realmente habría que ver qué es lo que se podría hacer para mejorar este método de enseñanza, porque es bien sabido que el método de educación pasiva es el menos útil de todos. Se necesita aplicar herramientas y formar docentes en estas actividades pedagógicas y que estén capacitados para realmente poder brindar clases de calidad, que seguramente no se duda de que sean profesionales competentes y que estén capacitados para dar las clases que están asociados, sino que realmente sepan cómo transmitir ese conocimiento a los alumnos y mantenerlos motivados, porque también una de las mayores quejas que tienen mis compañeros en general de todas las carreras es que el hecho de tener el método de modelo híbrido les ha costado tener retroalimentación de sus profesores. Muchas veces merman mucho no tener esa retroalimentación inmediata o esa asesoría como tan cercana que se tenía en el modelo presencial, y es algo que ellos están extrañando, por ejemplo, en otras carreras que nada más se publican PDFs y hazle un resumen y pues ok, la retroalimentación ¿cuándo? Entonces habría que interrogarse también todas esas cuestiones y ver si al regresar a la normalidad se van a continuar haciendo las cosas como se deben hacer. Y como comenta el doctor Abraham, importantísimo no estar esperando a ver a qué hora se resuelve, sino irnos preparando y conforme lo que hemos aprendido, los aprendizajes que se han tenido en estos 2 años, pues irnos adaptando, porque realmente no se sabe y no tiene ningún caso estar a la expectativa de ver a qué hora se resuelve. Muchas gracias, Valeria. Quisiera tocar el tema. ¿Qué papel ha tenido las redes sociales en la educación médica, ¿no? O sea, estamos hablando de plataformas formales, de un andamiaje generado dentro de las mismas instituciones, ya sean públicas o privadas. Pero, ¿cuál es la parte que están haciendo los mismos estudiantes por generar sus propios canales de comunicación
para transmitir el conocimiento, ya sea para la divulgación de artículos científicos, para la discusión de un tema en específico, ya sea en plataformas como Facebook, Twitter o algunos videos. Hay quienes están desarrollando algunos TikToks educativos. La pregunta es, en la formación, con el impacto que estamos viendo, en este caso del COVID-19, ¿las redes sociales qué papel han tenido? Adelante, Ramiro. Bueno, es un papel importantísimo y es algo que nosotros como profesores no podemos quedarnos atrás. De hecho, TikTok surgió gracias a la pandemia y al exceso de tiempo que las personas pasábamos en casa, y es algo que se debe de utilizar. Ese tipo de plataformas, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, que algunos lo consideran también red social, debemos aprenderles de ellas porque son plataformas que están diseñadas para captar la atención de las personas que lo utilizan. Entonces, veo muchas personas criticando, por ejemplo, TikToks, videos de TikToks, pero creo que debemos aprender porque esos videos de TikToks pueden hacer que una persona se mantenga 2, 4 horas probablemente al día pegado en el celular. Y es algo que probablemente no podemos hacer nosotros como profesores, a lo mejor al explicar alguna técnica quirúrgica en angiología o al explicar sepsis o ventilación mecánica en el hospital o en medicina interna, terapia, lo que sea. Entonces, son herramientas, uno, de las cuales debemos aprender. Dos, que en esta pandemia permitieron, como lo comentas, la comunicación entre todas las personas. Bien utilizadas las redes sociales permiten que entre investigadores se puedan crear proyectos muy, muy interesantes. Creo que aquí el doctor Abraham tiene muchísimo más experiencia en ese aspecto y más en redes sociales, en investigación. Contacto inmediato con los autores, compartir información, compartir los preprints de COVID. Como alumno, compartir algún artículo o información interesante. Aquí lo único que yo recalcaría es siempre separar las redes sociales en cuanto a su aspecto profesional y utilidad en aprendizaje y el aspecto personal o de recreación, que de entrada, más en medicina, pues sí tendría que dividirse pues muy, muy bien. Y bien utilizadas las redes sociales, creo que son una poderosa herramienta de aprendizaje. Gracias, Ramiro. Adelante, Abraham. Muchas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ramiro, son excelentes herramientas, ¿no? Ya hoy en día incluso existen las propias revistas médicas, se han dado cuenta de ello y han incrementado su incluirse, integrarse a estas redes sociales para difundir sus conocimientos, y además también se ha hecho difusión de la forma en la que si uno desea enseñar a través de una red social, cómo lo puede hacer, ¿no? Desde cómo tienes que estructurar un hilo, por ejemplo, en Twitter, para que la gente lo lea, le sea útil, pueda aprender de él, sin que tenga que ser la redacción completa del artículo, y así de esa manera les puedas transmitir la información de forma resumida, breve, concisa, entendible para todos, ¿no? Como dice Ramiro, las redes sociales están hechas para que las personas estén ahí, estén interactuando. Las generaciones actuales cada vez están más integradas a las redes sociales, están usando constantemente las redes sociales, y entonces es aprovechar estas herramientas, ¿no? Las universidades también han aprovechado estas mismas herramientas para llevarles conocimientos a los estudiantes, a la población en general. A raíz de la pandemia hemos visto cómo una gran cantidad de información se ha llevado a las redes sociales para que todos puedan tener el conocimiento, llevarse algo de información, algo que les interese para su aspecto profesional, ¿no? Yo creo que se tienen que seguir aprovechando de esa forma. Y como dice Ramiro, dándoles nada más el uso correcto, si es que lo que nosotros esperamos es adquirir información de manera que sea confiable, que sea útil para nuestro desarrollo profesional, solamente darles el uso correcto, y son muy eficientes, de verdad que son muy eficientes. Gracias, doctor Abraham. Adelante, doctora Valeria. Gracias. Yo pienso que las redes sociales son una herramienta poderosísima y que deberíamos estar haciendo uso de ella todos.
ya que nos dan una gran oportunidad para difusión de conocimiento y no solamente entre médicos, porque nos puede dar una gran oportunidad para, por ejemplo, alguien lee un gran artículo reciente y se toma el tiempo, que esas cuentas son famosísimas y se conocen muchas, de hacer un resumen y difundirlo. Y entonces con eso ya le ahorraste el tiempo a todos los demás de leerse el artículo completo, a lo mejor tal vez. Puede ser, o algún, como comentaba el doctor Abraham, un hilo en Twitter. A mí mis hilos favoritos y los que más me gusta seguir son los que me ponen casos clínicos y a mí me ponen a elegir el abordaje. Y no solamente eligen el abordaje, sino que también lo explican por qué es de esa manera. Entonces creo que es una herramienta poderosísima para dar difusión al conocimiento y no solamente entre pares, entre médicos, sino también en población. Gran información y no todo el mundo se actualizaba y hubo médicos que se tomaron el tiempo de traducir esta información, traducir entre comillas a la población en general, que me parece una labor importantísima y realmente esencial en esta pandemia para mantener a la población informada y cómo es que se tienen que proteger y qué medidas se debían de tomar. Entonces creo que las redes sociales se han vuelto ya una herramienta indispensable de todos aquellos que se dedican a la investigación, a la ciencia y a la difusión del conocimiento. Réplica, Ramiro, Abraham. Pasamos a la siguiente. Ok, de acuerdo. ¿Qué podemos hacer los profesores de las universidades para poder alcanzar todos estos objetivos y sobrepasar los retos, los cuales hemos analizado en los 3 módulos anteriores? Adelante, Ramiro. Bueno, número 1 es saber que ha sido difícil. Yo creo que en nuestro papel de profesor, saber que nos vamos a equivocar, que estos 2 años han sido un proceso de aprendizaje. Si es de alumno, el saber utilizar, por ejemplo, las plataformas, pues más saber adaptarnos a esta situación. 2, también saber nuestras limitaciones. Y número 3, aquellos que sí cuenten con la posibilidad de hacerlo, mejorar nuestra competencia tecnológica y nuestra competencia docente, que es algo que se ha hablado mucho el día de hoy. Yo puedo saber perfectamente cómo utilizar plataformas como Canvas, Moodle, no sé, muchas en línea, puedo saber usar perfectamente a lo mejor Zoom, pero eso es únicamente una competencia tecnológica. No por yo saber perfectamente usar esas herramientas significa que el curso va a ser bueno, que yo voy a ser buen profesor, que el alumno va a estar enganchado con la clase, que va a aprender. Eso es competencia tecnológica y requiere tiempo y hay que capacitarnos. Pero también esa capacitación en el área docente que tanto nos surge a nosotros como médicos. El saber por qué hacemos las cosas, cuál es esa teoría educativa que está detrás del yo decidir hacer un examen o a lo mejor darles un PDF para que hagan un resumen. No lo sé, realmente tener un fundamento teórico, el decir es que lo estoy haciendo porque el alumno va a aprender y no lo estoy haciendo únicamente porque no tengo tiempo para dedicarle al alumno. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes y aquí las universidades y los hospitales, creo, son fundamentales en cooperar, en fomentar que nos capacitemos como médicos, incluso incentivar, especialmente en los hospitales, donde generalmente la docencia no tiene algún tipo de retribución y no me refiero únicamente a lo económico. Entonces, incentivar al profesor para que mejore, para que se actualice, para que lo capaciten, en los mismos hospitales y universidades, cambiar los programas, implementar nuevas estrategias para que todos mejoremos, porque finalmente, al hacer esto, el alumno lo percibe. El alumno percibe cuando un profesor se está esforzando, cuando un profesor tiene ese bagaje de conocimientos teóricos, educativos y tecnológicos. Y eso finalmente hace que el alumno esté más motivado en seguir con ese curso y en aprender. Entonces, creo que es un gran reto personal por parte de los profesores y aquí sin duda se tienen que involucrar universidades, hospitales, gobierno, muchas áreas. Muchas gracias, Ramiro. Yo aquí me vienen varias ideas. Por ejemplo, ¿cómo se siente el profesor con su materia, ¿no? Creo que es algo fundamental. ¿Qué pasa si la asignatura que yo estoy impartiendo, mi unidad de aprendizaje, es algo que es completamente contradictorio e incompatible a mi forma de percibir la realidad? Y soy incapaz, es decir, no tengo la posibilidad de transmitir y motivar y enganchar a mis estudiantes simplemente porque no siento la materia. ¿Cuántos profesores realmente están impartiendo o desde hace tiempo imparten a lo mejor una materia con la cual no se sienten cómodos?
¿Desde cuándo las universidades se han preguntado si el perfil docente ha tenido, en este caso, esa comodidad como para sentirse como pez en el agua y tener la capacidad de platicar una historia respecto a su asignatura? Poder establecer un vínculo donde lo que yo hago en mi día a día prácticamente es lo que yo te estoy dando como parte de la formación, así como también todos esos aspectos técnicos que van a permitir motivar a nuestros estudiantes y sobre todo los estudiantes están viendo en el profesor a alguien que está haciendo uso de los conocimientos que está, en este caso, pues tratando de impartir en la materia, ¿no? Creo que es fundamental que el estudiante tenga la capacidad de ver que el profesor que está dando la clase dice, yo esto que te estoy enseñando a mí me da respecto a una materia, ¿no? Tú puedas decir, esto yo lo que te estoy partiendo, yo lo aplico todos los días, me he dado cuenta y este es mi método. Quizás ustedes se encuentren nuevos métodos. Es decir, estoy ansioso, yo como profesor también, de que ustedes puedan desarrollar la forma en la cual pueden mejorar lo que yo hago, ¿no? Entonces, ¿hasta qué momento nosotros alcanzamos esa posibilidad de que los estudiantes se sientan motivados por crear más todavía que el profesor? O que tengan la capacidad de motivarlos para decir, profe, hay que hacerlo de esta manera. ¿En qué momento nosotros estamos logrando alcanzar objetivos de la colaboración o en este caso de que los estudiantes puedan ver en nosotros un camino ya recorrido y con la finalidad de que ellos puedan ser nuestros pares, nuestros colaboradores en muchos proyectos más adelante, ¿no? Eso es fundamental porque es una manera en la cual nosotros podemos seguir generando una comunidad cada vez más fuerte en cada una de las universidades, independientemente del contexto en el cual se encuentren. Adelante, Abraham. Sí, gracias, Densa. Pues sí, es un gran reto para todos porque coincido con Ramiro, no solamente es el hecho de darles una clase, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los estudiantes al estar muy acostumbrados a la forma en la cual ellos reciben la educación a través de llegar al aula, escuchar al maestro, interactuar con él, y la interacción de persona a persona, se logra una mayor atención. Los profesores ya tienen, de alguna manera, quienes se han dedicado a la docencia, ciertas habilidades presenciales que echan a andar, digámoslo así, para poder lograr la atención, poder llevar al estudiante a que aprenda lo que ellos les quieren transmitir. Lamentablemente esa interacción, al ya ser virtual, al ya ser a través de una pantalla, en una clase de vía Zoom, se pierde y muchos estudiantes pierden la atención. Entonces, eh, el estudiante tiene que adaptarse lamentablemente a este cambio, a esta forma de aprendizaje, pero también el profesor tiene que aprender tendrá que adquirir nuevas habilidades que le permitan mantener la atención del alumno y poder realmente transmitir esta información que quiere que capte el alumno, ¿no? Se tendrá que hacer un esfuerzo muy grande porque nosotros sabemos también que existe, si en la educación convencional existe un rezago en esas características, en que en muchas ocasiones la educación que se imparte no logra transmitir la información que realmente deseamos, esto también puede llevarnos a otro rezago adicional, ¿no? El no alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, esto tendrá que ser analizado por los profesores, las universidades, apoyarse de gente que sea experta en educación. Estoy completamente de acuerdo con Ramiro en que esto nos tiene que llevar también a que tenemos que aprender a que la educación no solamente es porque yo tengo esta profesión y lo puedo enseñar, ¿no? Esto requiere un aprendizaje, requiere que nosotros tengamos un background para que nosotros podamos realmente transmitir y enseñar de forma adecuada a los estudiantes de medicina, ¿no? Muchas gracias, Abraham. Adelante, Valeria. Bueno, pues yo estoy realmente de acuerdo con el doctor Ramiro, con el doctor Abraham. Creo que el mayor obstáculo y el mayor problema es la retención de atención, sobre todo porque como a lo mejor el docente solamente tiene que mantener la atención de sus estudiantes
por 2 horas el estudiante tiene que estar ahí de 7 de la mañana a 7 de la tarde, manteniendo la atención constante en clases diferentes y pues en realidad su desempeño no tendría por qué deteriorar. Entonces, creo que sí es un trabajo difícil y como comenta el doctor Abraham y el doctor Ramiro, se requiere que los docentes estén dispuestos a mejorar sus habilidades de docencia, que estén dispuestos a capacitarse en cómo mejorar sus clases y cómo hacer su materia un poco más didáctica para los alumnos, porque realmente a lo mejor el alumno tiene la disposición de estar ahí, pero después de haber estado ya 5 horas antes sentado frente a una computadora escuchando nomás a puros maestros hablar, realmente es que por más esfuerzo que ponga él de su parte, va a llegar a un punto en el que él ya no pueda dar más de sí mismo. Entonces, creo que sí es un reto muy grande y pues espero se puedan brindar los apoyos de parte de las autoridades y de los mismos, la disposición de que se tomen el tiempo los mismos docentes de prepararse y pues realmente mejorar la calidad de la educación que se está brindando a los alumnos. Muchas gracias, Valeria. ¿Hay réplica de Ramiro o de Abraham? Si no, para continuar con el siguiente tema. De acuerdo. Siguiente tema, ser médico general o ser médico especialista en un mundo con COVID-19. ¿Cuál es el futuro que tenemos? En este caso, ¿qué actitud debemos de tener los profesores sobre esa orientación profesional que deberían de tener nuestros estudiantes? Y segundo, los estudiantes, Valeria, dejamos esta pregunta, ¿ser médico general o ser médico especialista en un mundo con COVID-19? Va primero Ramiro, después Abraham y luego Valeria. Bueno, ambos igual de importantes y ambos con retos que enfrentaron y que van a seguir enfrentando. Me preocupa especialmente pues todo lo que hemos platicado el día de hoy, de probablemente una carencia tanto como médicos generales y especialistas en la relación médico-paciente, que se pierda y se tecnifique un poco ese aspecto que es fundamental en la medicina, el trato humano. Me preocupa también en las especialidades especialmente, como el menospreciar las soft skills que hemos mencionado, menospreciar la salud mental de los especialistas especialmente, que son médicos que ya están constantemente en el hospital, con falta de sueño, con poco apoyo en ciertos hospitales por área de psicología. Y me preocupa también que se pierdan como la comprensión a las necesidades básicas de los seres humanos en los estudiantes de especialidad. Falta de sueño, seguridad en salud, castigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son retos que ya estaban desde hace varias décadas, pero que se acentuaron con esta pandemia. El obligar a lo mejor al inicio a entrar áreas COVID, a personas que a lo mejor no estaban dispuestas a hacerlo, lo que se perdió, el ver, pues, no sé, cómo a lo mejor varios alumnos, tanto de medicina como ya de especialidad, perdieron familiares en esta época y cómo lidiaron con ese duelo mientras además se preparaban e iban a guardias AB o ABCD al hospital. Entonces, creo que de entrada se necesitan médicos generales y especialistas, eso indudablemente, probablemente más generales que especialistas por cuestiones de salud pública. Pero más importante es, debemos cuidar la formación de los médicos generales, debemos cuidar la formación de los médicos especialistas y velar por la integridad de todos ellos. Vuelvo a repetir las palabras que dije al inicio, creo que empatía y comprensión son partes fundamentales de los profesores hacia los alumnos y va a ser totalmente un reto. Creo, no estaba en la pregunta, pero creo que incluso los médicos subespecialistas, altas especialidades, se vieron altamente mermadas estos 2 años. O sea, la falta de práctica en muchos hospitales probablemente sí va a tener pues un poquito más de repercusiones. Muchas gracias, Ramiro. Adelante, Abraham. Sí, creo que esa pregunta me resulta muy interesante porque, lo voy a exponer de esa forma, al estar en el hospital me encontré con esa disyuntiva tanto para los estudiantes que iban a ingresar como para los estudiantes que ya se encontraban cursando una especialidad, ¿no?
realmente sí es una disyuntiva que se encuentra en la frontera para los estudiantes, saber si en estos 2 años les es conveniente quedarse como médico general por las dificultades que van a enfrentar al estar trabajando en áreas en las que constantemente van a estar interactuando con pacientes con esta enfermedad de COVID-19, o bien si se animan a cursar una especialidad y que se encuentran con este otro obstáculo, ¿no? Que la pandemia los va a seguir rezagando a que se vean forzados como personal de salud a integrarse al trabajo para la atención de pacientes con COVID-19 y que por tanto, si ellos tienen o su especialidad, digámoslo así, no es tan afín al manejo de este grupo de pacientes, son quirúrgicos, son médicos de ginecología o de radiología. Entonces esto les resulta frustrante el haber entrado a una especialidad médica para formarse en una especialidad y que al final no pudieron o no están teniendo esa formación o adquirir ese conocimiento que ellos desean, ¿no? Es complicado cualquiera de esos dos escenarios. Sin embargo, yo creo que lo que tendríamos que aceptar nosotros y que se debe de quedar en la mente de los estudiantes que se encuentran en esta disyuntiva es que tenemos que adaptarnos, ya sea estando como médico general o como médico especialista, el escenario tendrá que ser la mejor adaptación posible y el compromiso que nosotros como profesores tenemos que hacer es brindarles el mayor apoyo posible para que esto no genere frustración. Va a ser complicado esto, es complicado para los estudiantes el sentirse que no están cumpliendo sus objetivos de formación profesional. Y entonces nosotros tenemos que, como profesores, pues tenemos que arroparlos, ¿no? Y tenemos que ver la manera de que ellos en la mejor medida posible, si se están formando como especialistas, pues lo puedan hacer de la mejor manera, ¿no? Y si deciden estar como médicos generales, tendrán que estar conscientes que la pandemia aún no se termina, tendrán que seguir tratando este grupo de pacientes y también son fundamentales en la atención médica, ¿no? Como lo dice Ramiro, por cuestiones de salud pública, nosotros en general somos un país que necesita médicos en general y en muchas áreas del país se necesitan médicos y médicos generales que puedan brindar la atención. Sí es un escenario complicado, pero tiene que haber comprensión y adaptación, ¿no? Son las dos cosas que yo diría que se necesitan. Gracias, Abraham. Tenemos un comentario de parte del público que nos dice que qué actitud debemos de tomar nosotros los estudiantes de terapia física en estos momentos de COVID-19. Bueno, la rehabilitación física es importante no solo para los pacientes, sino también para el personal de salud. Estamos viviendo una época donde no hemos medido todavía toda la discapacidad que dejará, en este caso, las secuelas de COVID-19, ¿no? Son pocos, en realidad, los estudios que han llevado un seguimiento de las consecuencias de un COVID largo, de un long COVID y todas las secuelas que ya la Organización Mundial de la Salud ha reconocido y que definitivamente eso estará afectando a los estudiantes, profesores, profesionales de la salud, no solo a los pacientes fuera del área de la salud, porque nosotros vamos a ser los nuevos pacientes también, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud estamos teniendo secuelas muy importantes en nuestra salud y definitivamente los terapeutas, en este caso los estudiantes de terapia física, serán nuestros aliados para llevar un alcance de la mayor plenitud en cuanto a la calidad de vida de todas estas personas que nos hemos infectado en algún momento dado por COVID-19 y seguramente estaremos viviendo con alguna secuela de la enfermedad, ¿no? Entonces, definitivamente, el profesional de terapia física es fundamental y creo que en ambas esferas, tanto del especialista como del médico general, debe ser un gran aliado el integrar, en este caso, a los nutriólogos, el integrar a los rehabilitadores,
un área multidisciplinaria, porque el COVID desafortunadamente ha afectado una gran cantidad de órganos, ¿no? Entonces hemos visto que sus secuelas son bastante importantes. Regresando a la pregunta respecto a ser médico general o ser médico especialista en un mundo de COVID-19, adelante Valeria, muchas gracias. Bueno, yo realmente creo que, como comenta el doctor Ramiro y como comenta el doctor Abraham, se necesitan médicos generales y no solamente médicos generales, sino médicos que sean competentes, que estén con la formación que se requiere. Y realmente ahorita en esta época es un reto, pero sin embargo es algo que se requiere en nuestras comunidades, nuestro país lo necesita. Y creo que debe tener algo muy en mente, muy presente todos los estudiantes, porque muchos de ellos ni siquiera consideran que en algún momento de su vida tendrán que ejercer como médicos generales, entonces su preparación siempre es hacia la especialidad. Pero en esta época realmente de COVID, ya uno creo que no se puede ni siquiera salvar, no hay ni cómo esquivarse, y menos en esta época. El COVID te llega por cualquier lado, entonces me parece que a pesar de que la formación de los médicos especialistas esté mermada en estos momentos, yo no me imagino un neonatólogo atendiendo adultos, pero definitivamente es algo que se tiene que hacer y así como se requieren médicos generales, también se requieren médicos especialistas y que estén comprometidos con su país y bueno, lamentablemente a lo mejor a nadie le dan ganas de atender pacientes COVID porque claramente es un miedo constante de las mismas secuelas en uno y no sabemos si tenemos familiares vulnerables en casa, personas en riesgo, y pues al fin y al cabo es la labor de que uno eligió y que uno decidió que iba a dedicarse, entonces pues el miedo nunca se va y el miedo siempre se queda. Sin embargo, pues es un compromiso que nosotros hicimos como personales de la salud y debemos pues de ejercer nuestra labor y dar nuestro mejor esfuerzo, prepararnos lo mejor que podamos, mantenernos actualizados, todo por el bien de nuestra sociedad y pues por el bien también para protegernos a nosotros mismos de los riesgos que podríamos tener al ejercer nuestra labor. Pero sí creo que es indispensable tanto médicos generales como médicos especialistas y sobre todo también tener muy en cuenta que todos son igual de necesarios y son igual de valiosos. Muchas gracias, Valeria. Entonces, este punto nos pone a reflexionar que ante retos tan importantes en la formación de un médico especialista, la pandemia ha vuelto bastante atractivo, en este caso, la formación de los médicos de primer contacto, ¿no? Debido a que pueden existir, el prolongar tu formación puede llevar a que sigan existiendo deficiencias en tu formación y lo más adecuado sería, en este caso, tener una base sólida que te permita inmediatamente tener una interacción con los pacientes, ¿no? Y es el caso de que vuelva a redignificar una circunstancia que antes de la pandemia, que era un tema de discusión importante, el estudiante debe especializarse o no, el estudiante debe quedarse como un médico de primer contacto. Y ha sido la discusión de muchos, ¿no? Y la frustración de muchos también, y el reto de muchos, el tratar de enfrentarse, el ingresar, en este caso, a una sede hospitalaria para especializarse, ¿no? Tenemos algunos otros comentarios de parte del público. Por ejemplo, aquí nos hablan sobre, dice que han tenido, en este caso, en lo personal, algunas veces pensé tener una debido a la comodidad de llegar a ofrecer la modalidad. En lo propio me ha beneficiado ya que tengo mi propia familia. Los últimos semestres presencial en donde estaban todos enfermos al año, 3, 4 veces vías superiores altas, además de traslados, dice. La desventaja que veo en cuanto a las clínicas es que nos pidan exponernos. Cuando el profesor nos expusiera varios casos clínicos, no es necesario diapositivas altas, sino que en voz viva exponga sus vivencias y la forma de resolver los problemas, ¿no? Entonces, es un comentario enfocado a la mejora de las habilidades de los profesores. Y la otra es, tenemos un comentario se les preguntó a los alumnos de sexto semestre si habían tenido, en este caso, problemas de ansiedad y deseo de abandonar la carrera. El 80% comentó que sí, ¿no? Entonces, es un tema que está presente y las universidades de las circunstancias de financiamiento que tengan, deben de generar mecanismos, el andamiaje para monitorizar todas estas necesidades de los alumnos y los profesores, porque no solo de los alumnos, seguramente hay profesores que también se sienten con ganas de abandonar la universidad, ¿no? Entonces, creo que esos aspectos pues son importantes, importantemente tocarlos, ¿no? Siguiente punto que estaremos hablando es el COVID, la pandemia COVID-19 dio fin a una era de la formación con libros físicos, bibliotecas en físico en el área de la salud
es decir, el COVID-19 y a las bibliotecas, o es un momento para reinventar el uso de los recursos informativos físicos y digitales? Va adelante, Ramiro. Bueno, algo que resaltó mucho esta pandemia fueron los preprint, que probablemente también el doctor Abraham pueda hablarnos un poquito más al respecto, pero el hecho de hace varias décadas tener únicamente libros o revistas que llegaban con 2 o 3 meses de retraso comparados con Estados Unidos, Canadá o Europa, pues sí ha sido totalmente una revolución. Realmente con los preprints pudimos tener información importante para toma de decisiones antes de que incluso fueran publicadas en la revista. Y la contraparte fue que obviamente pues esto fue una espada de dos filos, porque al tener esta información y al no ser revisada por pares, esto pues también ocasionó que tuviéramos información errónea y que probablemente se hubieran tenido prácticas pues no tan adecuadas al inicio de pues de la pandemia. Sobre el fin de los libros, no, espero que no. De hecho, me encantan los libros, su textura, hasta el olor. Soy de esos raros que huelen los libros. Entonces, no, definitivamente no es el fin. Son útiles como fuentes primarias. Por ejemplo, los primeros semestres de medicina son claves porque sintetizan muy bien la información y no sería adecuado, a lo mejor en primer semestre, pedirle al alumno que busque artículos en JAMA, en el New England, en Surgery o en revistas así. Evidentemente, las fuentes primarias como estas son muy importantes para contestar preguntas generales y no muy específicas clínicas. Entonces, son importantes, pero hemos aprendido a complementarlas con otro tipo de información, con preprints, con artículos, con redes sociales. El preguntar en redes sociales directamente con el autor de un artículo o de un libro, eso cambia totalmente el panorama y era probablemente algo impensable hace 50 años, que me ha pasado muchas veces y probablemente ustedes también, de que buscas al autor del artículo, en Twitter le mandas un mensaje y te contesta a los 5 minutos probablemente, entonces te da una retroalimentación prácticamente en tiempo real. Lo que es una realidad es que, pues sí, las bibliotecas, Netza, tú eres el experto, tienen que migrar en su mayoría digital, más con este modelo híbrido o en línea y esta constante necesidad de estar actualizado. Sin duda, pues esta transición virtual que ya está sucediendo y que ya es real, pues es algo que va a suceder y que también pues debemos tener las competencias necesarias para saber buscar información, que esa es otra competencia que no necesariamente se enseña en los primeros semestres y que das por hecho en los alumnos de que ellos saben buscar evidencia de manera adecuada en los metabuscadores y que saben realmente qué tipo de estudios son los que contestan sus preguntas y en ocasiones no es así. Entonces, es un buen cambio, me parece. No mata los libros y espero nunca desaparezcan, por favor. Pero es la nueva realidad y es una realidad muy buena donde tenemos nuevos retos que enfrentar, como esa facilidad de tener la información que probablemente sea errónea. 2, el exceso de información, que eso puede ser tóxico también. El tener 100,000 artículos de COVID y decir, bueno, y tengo que leer los 100,000 artículos o en alguno de esos está la respuesta. Son nuevas competencias que debemos adquirir, nuevos retos, pero el escenario es magnífico. Muchas gracias, Ramiro. Adelante, Abraham, te escuchamos. Sí, gracias. Pues yo coincido con Ramiro, ojalá no se acaben los libros, yo también soy un romántico de los libros, pero creo que, bueno, en general nosotros como seres humanos tenemos muy arraigado el aprendizaje a través de los libros y de la lectura de objetos físicos, ¿no? Eso es algo que ya el aprendizaje lo tenemos ya así estructurado. Y ahora vamos migrando cada vez más al uso de las tecnologías para mantenernos actualizados, aprender. Los libros son fundamentales para el aprendizaje y yo creo que durante mucho tiempo van a seguirlo siendo, pero los libros también van a tener que irse adaptando a esta tecnología y se están adaptando. Ya desde antes de la pandemia hemos visto cómo los libros cada vez más se encuentran en sus versiones digitales y con el crecimiento que hay de la información, cada vez más rápido hay información y necesitamos vertir esa información lo más pronto posible para que todos tengamos la información más actualizada, disponible de la mejor forma y no exista un rezago educativo que
limite, por ejemplo, la aplicación de una adecuada terapéutica en los pacientes, ¿no? Me voy a ir a un aspecto nada más, un breve aspecto histórico de, por ejemplo, cuando se descubrió la terapia trombolítica para el manejo del infarto agudo del miocardio, para que se viera reflejado en los libros de texto y se enseñara en los libros, tardó 10 años. ¿No? Entonces, ese tipo de rezago educativo no lo podemos tener. Hoy en día no lo podemos permitir. Y entonces cada vez más las tecnologías y las propias, el Internet y las interfaces tecnológicas nos han permitido que se pueda integrar de forma rápida el conocimiento útil, obviamente, para que los estudiantes lo adquieran de forma rápida. Los libros lo han entendido, cada vez los libros tienen plataformas, aunque uno compre un libro físico, tiene su plataforma online donde uno puede darle seguimiento a los artículos o los capítulos de los libros que se van actualizando con nueva información, ¿no? Y es muy importante. Los libros también han entendido esa situación y han empezado a integrar esta información, que no solamente es en físico, sino también tienen una plataforma virtual donde ellos pueden ir integrando o complementando la información que ellos van aprendiendo, ¿no? Sí es fundamental. Y la otra situación, también coincido con Ramiro, es que tienen que aprender los estudiantes de medicina y todos en general, estudiantes graduados y posgraduados, todos los profesionales de la salud tenemos que aprender al uso correcto de la tecnología para obtener la mejor información que nos permita darle solución a nuestros problemas de la práctica habitual, ¿no? Muchísimas gracias, Abraham. Adelante, Valeria. Bueno, yo a diferencia del doctor Ramiro y del doctor Abraham, yo soy del otro team. Yo prefiero 1000 veces y creo que es una práctica muy frecuente desde mucho tiempo antes de la pandemia que los estudiantes de medicina comiencen a tener todo el acceso a información en tablets, en computadoras y realmente es que tener los libros en físico, pues claro que es una maravilla y es súper, se disfruta hasta el olor del libro y el peso y cargarlo y verlo, pero sin embargo, o sea, creo que es real que el hecho de tenerle el acceso a los libros, pues es un privilegio, o sea, en general los libros en medicina son libros muy costosos y que no todos los alumnos tienen pues el acceso a poderlos comprar, y a lo mejor el precio de un ebook es mucho más barato, y a lo mejor en la palma de mi mano puedo tener los 16 libros de mi semestre, y a lo mejor para tenerlos en mi casa necesito un librero completo. Entonces, creo que también eso es una ventaja. Entonces, viendo esa tendencia que se ha visto yo desde inicios de mi carrera, creo que las universidades deberían pensar en lugar de invertir en libros físicos, comenzar a invertir a lo mejor en accesos a revistas nuevas, a tener más acceso a simuladores, a tener recursos que pudieran ser más didácticos a lo mejor o más actualizados, como comentan, y realmente dejar de a lo mejor invertir tanto, que sin duda todavía, y falta mucho para que se olviden los libros primeramente, y todavía hay mucha gente que disfruta muchísimo más leer en físico, pero sí creo que es un área de oportunidad realmente que las universidades deberían de considerar para empezar a migrar todos sus recursos, ya que pues es una manera más sencilla y más rápida de acceder a la información y a la información más frecuente. Y como comentan, que los estudiantes sepan qué información leer y qué información buscar. Yo una vez vi una frase que me gustó muchísimo, que porque uno como estudiante se frustra y se siente como que se ahoga ante tanta información y siente que uno no le va a alcanzar la vida para aprender todo. Y yo vi una analogía que decía de que en medicina la información es un océano. No te preocupes por conocer todo el océano, preocúpate por nadar y tú saber realmente qué información es la que te va a ser útil y qué información es la que tú necesitas para poder desempeñarte. No hay manera de que uno pueda saber todo. Entonces, creo que los docentes y las universidades deberían empezarse a preocupar por capacitar a los estudiantes a tener una opinión crítica, a tener análisis de la información, a tratar de tener esas ganas y esa motivación de mantenerse actualizados y su práctica clínica, basarla en la evidencia que existe y mantenerse pues apegados a eso. A mí me impactó muchísimo, también a mí me lo comentaron cuando estaba en mi carrera, que los libros iban 10 años de actualización y yo sentí una frustración tremenda y una desesperación enorme, porque dije, ¿cómo que yo me paso 7 horas sentada aquí algo que ya es obsoleto? Entonces, siento que es una gran área de oportunidad y a lo mejor estamos muy lejos de migrar 100% a lo digital, pero creo que es el futuro y es algo que deberíamos de empezar a considerar.
Muchas gracias, Valeria. Tenemos aquí algunas preguntas todavía. Dice, desde que inició la pandemia, ¿cómo ha cambiado el desempeño de los médicos internos de pregrado? Personalmente me pone muy nervioso el llegar a esa etapa, ya que he tenido muy poco o nulo contacto en la clínica y quiero saber cómo ha sido lo que hayan visto o conocido mis compañeros que les tocó esa etapa durante la pandemia. No sé si Valeria primero quisiera contestar esta pregunta, después sería Ramiro y luego Abraham. Bueno, yo en lo personal, a mí me tocó precisamente la migración de todo el COVID justo cuando yo estaba empezando mi preinternado. Y realmente, pues creo que todos en general es un sentimiento colectivo el hecho de sentirse con el nervio y el miedo de realmente voy a dar el ancho, voy a ser suficiente, tengo las capacidades para desempeñarme como interno o en el hospital. Y realmente a veces es más el miedo que uno tiene que las responsabilidades que a uno se le adjudican. Hay que tener siempre presente, no quiero decir que en uno nomás va a pasearse, claro que no, pero sí hay que tener presente que uno está en formación y las rotaciones clínicas pues son para aprender y uno no tiene que tener bien presente que es alguien en formación aún, aunque tenga responsabilidades y aunque tenga pues obligaciones a su cargo, estamos en formación y nunca perder el miedo de preguntar y de asesorarse de los mayores y de acompañarse y pedir asesoría a los residentes, a los adscritos y a los mismos padres, porque a veces siempre hay el compañero que es súper brillante y que uno dice, no, hombre, pues que este no duerme y se la pasa leyendo, pero no tener el miedo, pues no, creo que como médicos tenemos a veces muchos el miedo de decir no sé, y creo que es algo que deberíamos de valorar porque es valiente y es importante también saber reconocer cuando uno no está capacitado para algo y pues no perder el miedo de decir, oiga, no sé hacer esto, me puede enseñar a hacerlo, porque realmente es muchísimo más peligroso y tiene más daño que uno haga, suponga que sabe hacer las cosas y termine dañando a alguien, que realmente pedir ayuda. Realmente no veo por qué debe de tener miedo. Siempre va a haber alguien que te puede asesorar y que te va a acompañar en tu proceso. No tengan miedo. El internado es una etapa preciosa que, de verdad, si se preparan y lo toman bien, lo pueden disfrutar bastante. Muchas gracias, Valeria. Adelante, Ramiro. En realidad, creo que Valeria ya lo comentó, totalmente de acuerdo. De hecho, el sentir esa ansiedad hacia lo nuevo, pues es algo que nos hace humanos. Por lo tanto, lo primero que diría es algo perfectamente normal. Y segundo, sí tener esa actitud de aprender lo más posible y también de parte de los profesores, es decir, médicos adscritos, residentes, etcétera. El tener pues esa capacidad de entender de que las nuevas personas que se van a incorporar al internado o incluso a la residencia vienen a aprender, que no podemos dar por hecho nada y menos estos 2 años. Entonces, tratar de ser lo más proactivos, tratar de enseñar lo más posible, supervisar los procedimientos, como comenta Valeria. Y muy importante lo que dice, el no sé es una frase que cuando se toma de manera proactiva abre una oportunidad de aprendizaje increíble. El no sé, por favor enséñame y aparte yo lo voy a revisar y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, voy a practicar y practicar y practicar, es lo que realmente abre todas las puertas. Entonces, únicamente disfrutar esta etapa. Creo que en el caso del internado lo más difícil fue hace 2 años, no sé si te tocó, Valeria, no estoy seguro. Por lo que comentas, creo que sí, creo que fue lo más difícil, pero ya en estos momentos ya están abiertas más áreas, ya los profesores también tienen más experiencia, así que nada que preocuparse. Gracias, Ramiro. Adelante, Abraham. Gracias. Yo creo que coincido con la perspectiva de Valeria y de Ramiro. Yo creo que a lo mejor, no sé, la pregunta es posible que se haya generado a raíz de que existe más incertidumbre entre los estudiantes de medicina por esto que ellos han visto desde la perspectiva de estudiante, de ver que se desarrolló la pandemia mientras ellos están estudiando y el escenario clínico cambió para todos, ¿no? Habitualmente nosotros conforme vamos en la carrera, nos vamos enterando, vamos conociendo de cómo es el internado, te platican tus compañeros que van más adelante, los profesores les platican cuando vayan al internado, cuando vayan al servicio, cuando vayan a la residencia, les platican esa serie de experiencias, ¿no? Y más o menos uno va tomando una cierta idea de cómo va a ser su futuro. Y lamentablemente ahorita, con lo de la pandemia, pues el futuro se convirtió en un escenario muy incierto, ¿no?
por lo que ellos seguramente a lo largo de desde el simple hecho de que lo regresaron a su casa y han tenido que estudiar en sus casas, ¿no? Entonces, este escenario del internado o de lo que sigue en los estudios resulta un escenario muy incierto, pero coincido con Valeria y con Ramiro, no deben deben de disfrutarlo, deben de mentalizarse en que ellos van a ir a aprender. Afortunadamente, como bien dice Ramiro, ya también en el hospital se ha aprendido y a cómo ellos pueden integrarse a las labores y qué se debe de hacer en caso de que esta contingencia sanitaria vuelva a recrudecerse, ¿no? Hace 2 años sí fue un cese abrupto de las actividades, no sabían cómo reintegrar a los estudiantes o cómo hacerle para que pudieran seguir su curso en el internado, ¿no? Ahorita, afortunadamente, la pandemia es menos seria a nivel hospitalario, no hay ya la saturación de servicios que se tenían anteriormente, pueden los internos integrarse a esas actividades de aprendizaje que a las que deben de asistir y ir a aprender, ¿no? Eso también de la cultura de no sé debe de reforzarse porque se debe de tener en mente que ellos son estudiantes que van a aprender y no debemos de sentir pena por no saberlo todo, ¿no? Ya no debe de haber esa represión de, no sabes, ¿cómo es que no sabes? Pues, o sea, comentarios que son negativos hacia el desconocimiento, ¿no? Totalmente, muchas gracias. Otra pregunta aquí, dice, excelente conversatorio. Me gustaría conocer su opinión de cómo vamos a sustituir el cambio clínico en esta era digital, ser objetivos en este punto, que estamos en una nueva era. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo vamos a sustituir el cambio clínico? El cambio clínico debe de integrarse con nuevas herramientas. Creo que es imposible sustituirlo. No vamos a poder sustituir la exposición a un paciente. Pueden existir simuladores, pueden existir realidad virtual, pueden existir una gran gama de herramientas adicionales en la formación del estudiante, pero no va a sustituirse nunca al paciente. Es necesario, más bien, generar condiciones de seguridad que se siga teniendo los campos clínicos. Nosotros ya hemos identificado varios aspectos importantes para poder evitar la propagación del virus: espacios bien ventilados, la utilización de mascarillas, población vacunada. Todos esos aspectos debe de reforzarlos el andamiaje que tienen las mismas universidades para poder acelerar el proceso de que los estudiantes no pierdan sus campos clínicos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Definitivamente, parte del punto de vista que yo pudiera compartir a la persona que nos hace esta pregunta, tenemos que exigir más nosotros desde el punto de vista de los estudiantes y de los profesores. Desde presupuestos participativos, donde nosotros exijamos a las instituciones dónde se debe destinar el dinero, hasta generar presión desde diferentes puntos de vista, siendo críticos sobre las circunstancias las cuales se encuentran en las diferentes instituciones donde nos podemos encontrar. Es decir, los estudiantes deben de exigirle más a sus universidades, deben de exigirle más a sus profesores para poder alcanzar esa calidad. Cuando el estudiante se conforma ante las circunstancias presentes, no podemos progresar. Necesitamos que, así como el punto de vista que nos dio Valeria, donde se requieren más recursos informáticos en las universidades, los estudiantes son el motor para poder hacer esa exigencia de la utilización de esos recursos en esas bibliotecas digitales. Entonces, por lo tanto, paso esta pregunta. Nos gustaría conocer su opinión de cómo vamos a sustituir el cambio clínico en una era digital, sin desviarnos de que estamos en una nueva era. Adelante, Ramiro, después Abraham y luego Valeria. Gracias. No hay sustituto. Creo que en eso concordamos todos. No hay sustituto, pero se puede utilizar pues nuevas herramientas tecnológicas. Se puede utilizar simulación y vale la pena aclararlo. Simulación, no estoy hablando de maniquís, no es simulación de alta fidelidad con maniquís de $1 millón. Simulación puede ser entre propios compañeros que simulen ser un paciente, tener módulos específicos. O sea, no tiene que ser en sí un gasto importante. Aquí en México
cuando son especialmente habilidades, y voy a poner un ejemplo clínico, por ejemplo, una apendicectomía. Pregunto, ¿cómo define un adscrito cirujano que el residente ya es capaz de hacer una apendicectomía por sí solo? Generalmente es de observar, de estar ahí, de tener múltiples procedimientos, pero aquí en México es común que eso se haga directamente con el paciente. Hay otros modelos, otros países que no estoy diciendo que estén bien ni que se vayan a adaptar a nuestra cultura, pero en otros países generalmente se hacen simulaciones, se hacen registros de cómo estás en tus habilidades para suturar, cómo estás para hacer una apendicectomía, y conforme vas teniendo apendicectomías con pacientes reales, siempre estás bajo supervisión y te están evaluando constantemente. Entonces, en otros países la decisión de dejar a un residente solo para hacer una apendicectomía es basada en, uno, ¿cuántas apendicectomías has hecho? Es que es la tercera, no puedes estar solo con el paciente. Tiene que ser un mínimo que establecen los mismos colegios de los otros países. Y número dos, si tiene todas las habilidades que conllevan el hacer una apendicectomía de manera correcta, que puede ser desde la atención que tiene con el paciente, con los familiares, cuestiones básicas de seguridad, de antisepsia, etcétera. Entonces son cosas que en otros países están muy bien estandarizadas y aquí no. Entonces esta puede ser la oportunidad que tenemos en el país para meter un poquito más de simulación, de que probablemente no vamos a tener tantos procedimientos ya quirúrgicos o clínicos o tanto contacto con el paciente, pero que esos pocos contactos que tengamos con el paciente o pocos procedimientos sean realmente útiles, estén realmente supervisados por un profesor, esté dando retroalimentación constantemente, que esté haciendo un monitoreo con el alumno. Entonces, probablemente si aquí la cantidad ya no va a ser la misma que hace a lo mejor 3, 4, 5 años, sí hacerlo más significativo para el alumno, incluso para el profesor. Entonces, poco a poco meter simulación, independientemente de qué tecnología se utilice, es meterlo. Meter herramientas de evaluación que sí estén validadas y que midan habilidades. Hay herramientas de evaluación para todo. Entonces, que midan habilidades clínicas, habilidades quirúrgicas, de soft skills, de hard skills, de lo que sea, e irlas profesionalizando poco a poco, aprovechando que, entre comillas, tal vez ya no hay tanto contacto con pacientes de esa especialidad. Muchas gracias, Ramiro. Adelante, Abraham. Sí, gracias. Sí, coincido completamente. Ya debe de ser, como lo hemos comentado anteriormente, la integración de estas herramientas tecnológicas que nos permiten tener simuladores ya deben de estar prácticamente integrados debemos de hacernos a la idea de que deben de ya formar parte de la enseñanza, ¿no? Se debe de hacer un mayor esfuerzo por parte de las universidades para que se adquieran estos modelos. Hay muchísimas plataformas, muchísimas herramientas de diversos escenarios clínicos y se pueden formar también los propios profesores, las propias universidades pueden crear sus propias plataformas para que refuercen este tipo de habilidades clínicas, ¿no? Hoy en día también existen, por ejemplo, estas herramientas de casos clínicos que nos permiten, por ejemplo, como lo mencionaba Valeria, a través de las redes sociales, pero ya de una forma más integrada en un curso o en una plataforma se pueden reforzar estas habilidades de aprendizaje de distintos signos clínicos, distintas formas de exploración, procedimientos, ¿no? De tal manera que, como menciona Ramiro, en el momento en que un estudiante de medicina o un estudiante de residencia médica, al momento de interactuar con el paciente, pueda sacar el mayor provecho posible de esa interacción, ¿no? No necesite estar haciendo, porque ese es el otro aspecto, ¿no? En muchos escenarios clínicos, la educación en el contacto con el paciente no es la óptima, ¿no? Aprenden a hacer muchas cosas por rebosamiento y aprenden a hacer las cosas porque alguien les dijo que así las tenían que hacer sin que nadie realmente les enseñe cuál es la manera correcta en que deben de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese es el otro escenario que
ya conocemos, ya se tiene ese conocimiento que en algunas circunstancias se da, y este es el momento de replantearlo y corregirlo, ¿no? Y ahora que ya no tenemos tanta oportunidad para estar con los pacientes, bueno, pues es el momento de decir, bueno, vamos a sacarle jugo a esta exploración, a este procedimiento, a este quehacer con el paciente, ¿no? Ir completamente preparado a través de estos escenarios de simulación que nos permite hoy en día la tecnología. Muchas gracias, Abraham. Adelante, Valeria. Bueno, creo que definitivamente concuerdo con todos que no hay sustitución, no existe sustitución para el campo clínico. Sin embargo, sí creo que hay, como comenta el doctor Abraham, es un área de oportunidad de utilizar nuevas herramientas y aprovechar nuevos recursos, porque realmente en ciertas etapas de la formación de un médico, a lo mejor el único papel que tiene en un hospital es simplemente como observador. Entonces, en esas pequeñas etapas tempranas de la formación clínica pueden hacer uso de todos los recursos que ya existen en Internet. Incluso hay videos de YouTube de cómo hacer exploración propedéutica, de pies a cabeza, hay videos de procedimientos quirúrgicos y todo eso es de acceso libre. Incluso también hay algunos que son de acceso con membresía, que me parece que la universidad tiene algunos, hay videos de cómo hacer disecciones anatómicas para los de primer semestre. Los recursos existen realmente y realmente es que el estudiante tenga la disposición de hacer uso de ellos y que tenga pues realmente el entusiasmo de utilizar estos recursos, porque realmente si él no le nace el interés de utilizar esos recursos, pues difícilmente se van a aprovechar y realmente pues es triste y lamentable que a pesar de la situación que se esté viviendo en estos momentos, no exista como el interés de los estudiantes por aprovechar y mejorar su formación de la manera mejor. Muchas gracias, Valeria. Y es de gran responsabilidad, en este caso, de las universidades, el divulgar qué es lo que está presente en sus cursos, qué es lo que está presente dentro de las herramientas, en qué se ha invertido, para poder, en este caso, poder aprovechar todas esas herramientas. Si están en el desconocimiento público, la presencia de todas estas herramientas, no se hace divulgación, pues va a haber quienes, yo nunca supe que teníamos esto disponible, ¿no? Entonces, es importante, pues, que las mismas universidades generen la posibilidad de que ocurra esta interacción de los estudiantes con las herramientas que tienen disponibles en sus diferentes repositorios, ¿no? Una última pregunta, una de esta última sección, con esto vamos a cerrar y después hacer una reflexión de todo lo discutido. El COVID-19 ha sido una enfermedad emergente. La pregunta es, ¿ha acercado a los estudiantes a la investigación o ha resultado todo lo contrario? Es decir, vemos una gran cantidad de investigación generada sobre COVID. La pregunta es, ¿esto ha permitido que los estudiantes tanto de pregrado y posgrado estén más interesados por participar en la investigación, en generar investigación, en leer más acerca de investigación, o ha ocurrido todo lo contrario? ¿Qué opina al respecto, Ramiro Esparza? Bueno, el hecho de que las áreas clínicas hayan sido tan afectadas podría hacernos pensar que muchos de esos médicos generales que aspiraban a una especialidad a lo mejor vayan por un área de investigación. Y se me hace completamente válido, pero también hay una realidad, y es que la pandemia de COVID-19 recortó presupuestos en muchos países, México incluido. Creo que no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Recursos que generalmente se daban a investigación fueron recortados y fueron aplicados a otras áreas específicamente de COVID. Entonces, sin duda la investigación de COVID pues es un boom, pero investigaciones en otras áreas, a lo mejor no tan prioritarias, entre comillas, obviamente todo es prioritario, sí se vieron afectadas. Muchos estudiantes de posgrado, de maestrías, doctorados, postdoctorados, tuvieron que regresar a sus países de origen. Hubo cambios en políticas migratorias que afectaron a muchos investigadores. Entonces, creo que el impacto que tiene en investigación pues, es grande en COVID, es grande con este resurgimiento de los preprints ya pues, a nivel general, pero hubo también golpes fuertes en posgrado, incluyo México, evidentemente, y en otros países donde probablemente la investigación no es tan
tan importante en cuanto a presupuesto como otros países. Entonces, como siempre, pros y contras en esta área. Gracias, Ramiro. Adelante, Abraham. Sí, sí, gracias. Pienso que coincido con Ramiro. Por un lado, ha dado una... es cierto que la pandemia también ha causado un mayor interés en la investigación en muchos estudiantes de pregrado y de posgrado, y a través de estas herramientas tecnológicas les ha permitido hacer investigación de una manera un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, este mismo artículo que se mencionaba al principio del doctor Maximiliano Servín es una encuesta, ¿no? Se hizo a través de una encuesta y a través de un formulario, ya de una herramienta tecnológica, y le permitió hacer esta investigación para saber el impacto que ha tenido en los estudiantes esta enfermedad, ¿no? Esto es por decirlo de alguna forma, ¿no? La tecnología les ha permitido a los que se han interesado en esto de COVID a acercarse y hacer investigación al respecto. Pero sí está el otro bemol, que es el lado B, como también menciona Ramiro, es que la investigación no COVID ha tenido un rezago importante, ¿no? Se ha tenido que abandonar muchos proyectos de investigación, muchos estudiantes de posgrado han tenido que cambiar sus proyectos y los han visto interrumpidos porque cambió incluso investigación clínica no COVID, ¿no? Cambió el escenario, no habían pacientes que se pudieran seguir reclutando, seguirse haciendo investigación en un área específica, se tuvieron que detener los proyectos. Como sabemos, por ejemplo, en México, quienes son estudiantes y que son avalados por el CONACYT tienen que entregar un avance del proyecto para que puedan seguir siendo beneficiarios de una beca. Y de no ser así, bueno, pues tuvieron que cambiar sus proyectos. Esto pudo haber generado que muchos abandonaran el estudio de posgrado, y son las dos caras, ¿no? Por un lado, la pandemia ha dado facilidad para quienes pueden estudiar o quieren estudiar al respecto de la pandemia, pero otras áreas de la medicina y de la investigación seguramente se vieron y se ven y se seguirán viendo muy afectadas todavía. Muchas gracias, Abraham. Adelante, Valeria. Creo que ha sucedido un fenómeno en general durante toda la pandemia, que se ha publicado tanta información y tan frecuentemente sobre diferentes aspectos del COVID, que a mí en lo personal me sucedió y a varios de mis compañeros un fenómeno que al principio uno pues quiere estar informado porque pues no falta que todo el mundo es a quien recurre para hacerte las preguntas, y pues uno trata de mantenerse actualizado y mantenerse con la información más reciente. Pero llega un punto en donde uno se fatiga y se cansa de que dice, pues es que ya no me puedo mantener a este ritmo de actualizarme porque es más la información que se publica que el tiempo que yo tengo para leerlo. Y por otra parte, me parece que ha sido también una gran oportunidad, sobre todo para los estudiantes, que aún no deciden cuál va a ser el camino que van a desarrollar, sobre el cual se van a desarrollar profesionalmente, porque muchas veces durante la formación médica se merma un poco la parte o no se tiene suficiente, no se le dedica suficiente tiempo a la enseñanza de la investigación y la metodología clínica. Entonces realmente muchos estudiantes la hacen a un lado y ni siquiera la consideran, no les surge ningún interés, no le ven ninguna aplicación. Entonces creo que durante la pandemia se ha dado cuenta, o muchos estudiantes se han podido tomar en cuenta que la metodología y toda la investigación realmente es algo esencial para nuestra profesión y es algo que se tiene que hacer, y que se necesitan médicos que se dediquen a la investigación, porque sin ellos no habría avances y en realidad es algo de lo que todos nos beneficiamos. Entonces, el hecho de que se haya publicado tanta información durante esta pandemia creo que les dio una perspectiva a muchos estudiantes de que realmente es un camino que pueden tomar y que tiene futuro, porque uno le dicen, ay, va a ser investigador, y dice, como, pues, ¿para qué? Entonces, como que le ha dado buen rumbo y una perspectiva diferente a muchos estudiantes, sobre todo en etapas tempranas, de considerar esa opción. A lo mejor ni siquiera la toman, pero que consideren y estén informados de que existe esa opción y que realmente es viable, que se pueden dedicar a eso si es que a ellos les nace el interés. Muchísimas gracias, Valeria. Y pues, bueno,
para cerrar este bloque y también cerrar este conversatorio, consideramos que es importante que cada una de las instituciones, así como también han generado los mecanismos para avanzar en el tema de habilidades de los profesores en la tecnología, en la docencia, se debe invertir en la investigación. Deben de ser profesores que también motiven a los estudiantes a desarrollar proyectos y que los proyectos de investigación no necesitan ser complejos, sino que tienen que tener métodos. Y a partir de eso estaremos logrando generar una nueva posibilidad de esa formación docente de todos estos estudiantes profesionales del futuro ante la situación que se vive actualmente con COVID-19. Quisiera que pudiéramos aprovechar estos últimos minutos para establecer algunos de los puntos que pudimos reflexionar a lo largo de esta sesión. Algo que se tocó desde un principio fue que las universidades tienen que convertirse en puntos de encuentro para los estudiantes, para los profesores, y debemos de motivar la posibilidad de que existan estos puntos de encuentro no necesariamente presenciales, sino que también virtuales, y que deben de existir, en este caso, la posibilidad de interactuar con actividades multidisciplinarias fuera del contexto, en este caso, de la salud, sino que también dentro del contexto artístico, cultural, en este caso, que nos permita estrechar más los lazos entre la comunidad que conforman las universidades. Otro es la necesidad de una formación con orientación vocacional, la necesidad de invertir en simuladores, repositorios digitales que permitan complementar, más no sustituir ese campo clínico tan importante en la formación de cada uno de los estudiantes. Y necesitamos enganchar a los estudiantes con cursos que sea satisfactorio tomar esa materia, que sea satisfactorio estar en la universidad y sobre todo, pues que nos permita, en este caso, establecer de mayor provecho esa estancia durante todos estos años, porque es una carrera bastante larga y sobre todo, también todas las áreas de la salud. Así como también la integración de metodologías de aprendizaje activo. Es importante que las instituciones estén invirtiendo en capacitaciones para los docentes y sobre todo mejorar esas competencias tecnológicas y docentes. Y sobre todo, así como lo hemos logrado en este foro, siempre tener la retroalimentación del usuario final. Y esa retroalimentación del usuario final es nuestros estudiantes. Los estudiantes tienen que estar presentes en cada uno de los foros que nosotros estamos desarrollando, porque ellos son la brújula de todos los procesos que nosotros estamos haciendo como profesionales docentes. Concedo la palabra al doctor Pedro Farfán para el cierre de este conversatorio. Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Muchísimas gracias, doctor Abraham. Muchísimas gracias, doctor Abraham. Muchas gracias, doctor Netza. Muy interesante este conversatorio. Por ahí hay intervenciones de muchos de nuestros maestros también, que quedan ahí como comentarios. Y no cabe duda de que estamos en una situación de crisis de nuestros paradigmas actuales. Definitivamente tenemos que hacer un cambio de paradigma, pero no es cosa sencilla, ¿verdad? Hay algo que me gustó mucho en las intervenciones de Valeria, que lo repitió una y otra vez, que era lo referente a la motivación. Pero no solo requerimos de la motivación de los estudiantes. Creo yo que requerimos también de la motivación de los docentes y de la motivación de los administrativos. También los docentes a veces pierden la motivación. También los administrativos han tenido que responder a muchas adversidades y también está tocado ese aspecto afectivo que nos mueve, todas estas necesidades que nos impelen, ¿no? Entonces, creo que en los próximos años va a ser fundamental el motivarnos. Estamos ante una sociedad que está quedando bastante devastada, no solo México, me refiero a la humanidad. Pero definitivamente hay retos enormes. Y estos retos van acompañados de todas estas cosas que se estuvieron diciendo, ¿no?
nuevo uso de las tecnologías, nuevos retos ante las redes sociales. Pero si hacemos un recorrido histórico, pues la verdad es que siempre la humanidad ha tenido estos retos. Siempre ha habido avances tecnológicos. Imaginen ustedes cuando hubo que empezar a usar la máquina eléctrica. Imaginen ustedes cuando hubo que empezar a usar el teléfono, el telégrafo. Estamos ante un nuevo reto y seguramente la humanidad va a salir adelante. Muy interesante ver el punto de vista de estos docentes jóvenes y de nuestra futura doctora Valeria, que estará ya pensando seguramente en una especialidad. Muy interesante ver eso. Miren, habría que pensar que algunos residentes ya se van porque su formación era de 2 años. Y justo son 2 años de pandemia. Por ejemplo, yo no dejo de pensar en la situación que me planteó una vez una alumna hace poco, cuando le decía, bueno, tienes que venir a exponer esto, a ver esto, lo otro, aquello, y me dice, doctor, ¿dónde queda la escuela? Porque se la ha aventado virtual. Entonces es muy importante tomar en cuenta la realidad real y la realidad virtual. Y creo que una cosa fundamental que me queda de esto que ustedes han estado planteando es lo referente a la formación docente. Ese es un reto que tenemos enorme, enorme, y que además hay que reconocer que estamos teniendo un cambio generacional. Me dará mucho gusto que pronto jóvenes como la doctora Valeria, con todo este pensamiento crítico que ha manifestado durante la charla, se integren pronto al campo docente, que formen nuevas generaciones, que cambien el mundo. Está en sus manos, lo pueden hacer. Y yo creo que esto implica cómo vamos a entender esta crisis, porque cuando menos desde mi punto de vista se puede entender de 2 maneras. Una crisis donde digamos, bueno, pues hay que volver a la realidad o a la normalidad, como le dicen ahora, ¿no? No vamos a volver a esa normalidad. Se fue. Tenemos que construir una nueva. Esa es una manera de ver la crisis. ¿Cómo le hacemos para recuperar lo que teníamos antes? Pero también creo que otra manera de entender la crisis es cómo vamos a hacer para crear una realidad nueva. Qué interesante estuvo, al igual que todos los otros conversatorios, Muchísimas gracias, doctor Ramiro Esparza, doctor Abraham, doctora Valeria, pronto la queremos ver por acá haciendo docencia. Y excelente conducción, doctor Netzahualpili. Gracias a la Academia de Medicina e Investigación por estos conceptos que hemos compartido durante esta tarde. Y a todos quienes nos siguen a través de nuestra página del departamento, invitarlos al siguiente conversatorio que será el último de esta edición, de sus conversatorios COVID-19. Vamos a implementar un nuevo formato y otras novedades. Y vamos a terminar con un excelente tema también, que tratarán nuestra academia donde se encuentra la unidad de aprendizaje de gerontología. Vamos a hablar del paciente adulto mayor con COVID-19 y su entorno familiar. Los invitamos a este nuevo conversatorio y muchísimas gracias por todos estos conceptos que se han vertido aquí. Nos llevamos muchas reflexiones y sobre todo un reto, crear una nueva realidad. Gracias y buenas tardes.